Presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente vamos a leer los créditos. En la dirección general del programa está Jaime Nestares, gerencia de producción Wilix Arcaya, producción del programa Carla Sons, los controles Gregorio González y quien conduce el programa Fernando Fernández. Estamos en las plataformas digitales de rcr750.com, rcr.tv y RCR750, y en YouTube también RCR750. Es la radio que se ve y su programa se ve y se oye y también se interactúa con él gracias a la participación en nuestro Twitter, DHMonitor, @DHMonitor, y la etiqueta Observa Atrocidades. Nuestro correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. El tema de hoy es un tema de mucha actualidad, un tema de mucha importancia, un tema polémico además y un tema de lo cual se habla a cada momento. Se trata de las sanciones internacionales. Vamos a tratar de ver si el tiempo nos lo permite, su impacto en los derechos humanos en las empresas y negocios. Por supuesto, dentro de nuestra perspectiva, siempre vamos a hablar de los temas generales. Para eso brindamos para acometer temas específicos, detallados, incluso situaciones, casos, donde hay debate sobre cada uno de los casos. Para eso dictamos un curso en el IESA, que por cierto, va a comenzar la próxima semana, va a ser un curso virtual, con amplia participación nacional e internacional, y bueno, vamos a imbuirnos pues en esa aventura de los cursos virtuales, que es todo un desafío. Bueno, estamos, digamos, en tiempos de pandemia, y eso nos obliga también a cambiar nuestros modos de actuación. Siempre hemos preferido o bien las cuestiones de tipo radial, como este programa, por ejemplo, o presencial, pero lo virtual incluye pues el uso de otras técnicas y otras herramientas para que pueda asentarse el conocimiento y pueda haber un aprendizaje mucho más profundo. Entonces, empecemos a hablar ya de las sanciones, ¿no? Ya dijimos en nuestra introducción que se trata de un tema de actualidad muy polémico. Es polémico porque toca intereses de estados, toca intereses de los PEPs. Los PEPs o las PEPs, como prefiera llamárseles, son las personas expuestas políticamente. Son los altos dirigentes de un país, en lo político, en lo administrativo, en lo diplomático, en lo militar y también en lo parlamentario. Son aquellas personas que ostentan un cargo administrativo o un cargo de representación y que tienen en sí, digamos, el riesgo hipotético posible de incurrir en algún acto justamente de aquellos de los cuales se ocupan las sanciones. Y ahí viene el primer punto de polémica, porque justamente toca intereses muy sensibles a muchas personas. Pero ya es una regla general, ya es una regla global. Este es un asunto que se ha universalizado a través de las unidades de inteligencia financiera de todos los países del mundo, salvo algunos que quizás no lo tienen, tipo Corea del Norte y quizás Cuba, ¿no? Pero hasta Venezuela, que está un poco al margen de muchas cosas en el plano internacional, tiene su unidad de inteligencia financiera y procesa casos, analiza situaciones, analiza clientes, analiza operaciones y formula, digamos, lo que se llaman los reportes de actividades sospechosas respecto de cualquiera de ellas, ¿no? Y eso ocurre en el mundo entero, como ya dijimos anteriormente, que gira alrededor del sistema económico internacional y que está globalizado. Entonces, por eso es tan complejo, por eso el tema de las sanciones requiere
un estudio permanente, acucioso, detallado también, para poder dar en el clavo y poder interpretar cada una de las situaciones que se presentan. Y que son móviles, porque además el tema de las sanciones constantemente se están moviendo, porque no solamente están, digamos, activos en esta materia organismos internacionales como el Consejo de Seguridad, quizás el más importante a nivel global, pero también está el más extenso y no por ello menos importante, sistema norteamericano y el sistema europeo, el canadiense también, pero digamos los más dinámicos son el norteamericano en primer lugar y el europeo en segundo lugar, porque tienen muchos temas que acotar y que recoger. ¿Cuáles son los temas de las sanciones internacionales? Bueno, son diversos. En realidad, la gama no cesa de producirse en la medida, pues, que hay nuevas situaciones y cada país y cada situación plantea, pues, un caso específico, ¿no? Hay sanciones en el plano financiero, el plano diplomático, el plano deportivo, el plano comercial, en el plano militar, el tema de las armas, por ejemplo, en el plano aduanero, en el plano migratorio, el tema de las visas y el acceso a los países, y así sucesivamente. Todas ellas conforman estas sanciones, una compleja red de interacciones con las unidades de inteligencia financiera que producen entonces decisiones inteligentes. Y esto es bien importante tomarlo en consideración, porque el término de inteligencia no se refiere en este caso ni a la inteligencia militar ni a la inteligencia policial. Me explico, no se refiere a espionaje, sino al uso de la información pública creíble, disponible. Esto quiere decir que se hace uso de herramientas como la Internet, se hace uso, por ejemplo, de los documentos públicos, se hace uso sobre todo de las listas públicas que exhiben los estados respecto de aquellas personas que les parece que merecen estar designadas y estar sometidas a investigación, o que hace, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, también lo hace el Banco Mundial, también lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo, lo hace la Unión Europea, lo hacen los distintos países, lo hace España, lo hace Italia, lo hace Venezuela, en fin, todos los países están unidos en esta gran red mundial, global y universal de la inteligencia financiera, y se supone que las decisiones que se toman son entonces basadas en inteligencia y en tanto en cuanto ellos son inteligentes. Pero además estas sanciones son también selectivas. Ya la época de las sanciones masivas, aquellas que se hacían en contra de todo un país y generalmente en situaciones de guerra, como las que uno recuerda en la historia, tremendas, terribles, importantísimas, gravísimas. Caso, por ejemplo, de la guerra del Peloponeso contra Atenas, ¿ok? Y lo que hizo Esparta. Caso de la destrucción de Cartago por los romanos. Y también, mucho antes que eso, la destrucción de Troya. Implicaban tareas, esfuerzos de asedio militar y sobre todo de castigo a la población civil, un poco para debilitar la base poblacional y la moralidad del ejército o de las fuerzas en combate, y que en esa medida pues permitiera un triunfo de quien imponía las sanciones. Entonces, eran sanciones terribles, como por ejemplo impedir el acceso al alimento, o por ejemplo impedir el acceso al agua, envenenar las aguas, etc. Ya ese tipo de cosas están absolutamente prohibidas por el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y también el derecho penal internacional. De manera tal pues que hoy ese tipo de sanciones son impensables, inimaginables, y se habla entonces de una selectividad de las sanciones, unido al criterio que mencioné anteriormente el criterio de inteligente, ¿no? Es decir, que están limitadas, que son específicas y que se refieren solamente a un contexto o a algún tipo de operación, ¿no? La técnica que se utiliza es la de una designación. Una designación es la ubicación de una persona natural o jurídica o de una cosa como puede ser un buque, ¿verdad? Un bien como puede ser un buque o como puede ser un avión, que está designado con sus siglas, con sus placas, con su identificación, con su bandera, en esas listas y que son públicas y son conocidas por el mundo entero, ¿no? Hay un tema ahí de la publicidad muy importante y para lo cual se requiere pues la herramienta básica que es la Internet.
Por eso es que es tan importante el tema de las fuentes públicas creíbles y disponibles, ¿no? E insisto en lo de creíbles, porque hay que evitar caer en las llamadas fake news, ¿no? Y en todas estas guerras informáticas que se dan, estas guerras cibernéticas, entre incluso países que controlan bots y que mandan mensajes y que distorsionan la información o que atacan con fake news o con cuestiones que desorienten, ¿no? Muchas veces es la teoría de la conspiración que te hace pensar una cosa que en realidad no es, ¿no? Te modifican las realidades, ¿no? Entonces, varios de los bienes jurídicos que deben proteger estas sanciones internacionales tienen que ver como, por ejemplo, la protección en la moneda y la economía para evitar la penetración de activos de origen corrupto. Pues se supone que en alguna medida, una vez que se insertan, que se integran y que empiezan a correr en operaciones lícitas, pero con fondos ilícitos, infectan a la economía regular, a la economía lícita. Y la infectan de tal manera que pueden hasta destruirla. Y ha habido casos en la historia moderna de grupos criminales que tienen tanto poder económico que aspiran también a tener poder político. Recordemos el caso, no muy lejano en la historia, de Pablo Escobar. Pablo Escobar llegó a amassar una fortuna calculada por Forbes, la revista Forbes, respetadísimas y sobre todo muy seria en sus análisis, mantuvo entre el año 87 y el año 93 a Pablo Escobar como uno de los hombres más ricos del mundo. Se calculaba una fortuna de unos 2.000 millones de dólares. Imagínense ustedes lo que eso significa. Llegó a mantener poblaciones enteras, barrios enteros, equipos de fútbol, clubes. Era un gran benefactor, entre comillas, al estilo Robin Hood, pero con el tema de la cocaína, ¿no? Y haciendo un daño increíble a la salud de poblaciones jóvenes, sobre todo, ¿no? Con la penetración por las drogas, ¿no? El otro tema, pues, de los bienes corruptos que pueden tratar o intentar ingresar en la economía, y para eso son las sanciones, para tratar de evitarlo, es la corrupción. Si estamos hablando de cantidades inconmensurables, ¿no? La última evaluación que hizo el Banco Mundial hablaba de un billón en castellano, es decir, un 1 con 12 ceros, que es una cantidad increíble, es 1.000.000 de millones de dólares. No de bolívares, sino de dólares. Hay que ver lo que eso significa. Entonces, penetrando pues en la corriente de la economía de un país, puede destruirla, puede penetrarla. De ahí viene el famoso concepto del sistema de botín norteamericano y que está presente en algunos países de América Latina y también de Asia y de Europa, ¿no? Sí, hay algún tipo de cosas con países que todavía se mantienen en ese esquema, ¿no? Se habla mucho de Bielorrusia. Y también en África, por supuesto, ¿no? Temas como los capitales corruptos de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada moviliza al año aproximadamente 870.000 millones de dólares. Llega casi al billón. Hay que tomar en consideración que países como Noruega, por ejemplo, que tiene los ahorros más grandes, las reservas internacionales más grandes del mundo, tiene 1.100.000 millones de dólares en sus reservas. Entonces, que la delincuencia organizada en conjunto tenga casi lo que tiene uno de los países más ricos del planeta, habla entonces de un capital inconmensurable desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar acá esta primera sección y en la segunda sección continuaremos ejemplificando y hablando de cómo impacta esto los negocios, las empresas y, por supuesto, los derechos humanos. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.